situación, dice, Señor, ¿por qué permitiste eso? Mira, esta persona que ya es así, pues ya decidió él ser así, pero ya me afectó a mí, o ya afectó a otros. Pues sí, pero el Señor nos dijo, no nos dijo, perdón, júzguenlo, hagan justicia, regáñenlo, disciplínenlo, no. Dijo que hay que orar y hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, porque solamente con amor es como se ganan las almas, es como se cambian los corazones, es como nosotros vamos a ayudar, o más bien vamos a hacer la voluntad de nuestro Señor, y ese testimonio va a servir para que haya un cambio en la gente que nos rodea, en aquellos que nos ven. De todo esto, pues seguimos con que la palabra hace muchas cosas, y por eso es tan importante, por eso es que el Señor la dejó, y por eso es que aún hoy en día este librito, a través de tantas traducciones, sigue manteniendo la palabra, las enseñanzas, las ordenanzas, las guías, de manera prácticamente fiel. ¿Por qué? ¿Conoce usted algún otro libro que después de traducciones se mantenga así de fiel? Yo les voy a decir, los científicos incluso han intentado, a través de la revisión de distintas traducciones hacia el pasado, y han encontrado, y han dicho, y han publicado, no existe ningún otro libro que sea tan fiel al original como la Biblia. Así es, amén. Pero es porque es inspiración divina. Cualquier otro libro del mundo no es tan fiel. ¿Por qué? Porque las traducciones no es otra cosa de que darle la interpretación en otro idioma de lo que habla, pero no todas las lenguas tienen la misma traducción de las palabras o no tienen los mismos significados. Entonces, ¿cómo fue posible que este libro sí encontrara esas palabras? Y es ahí donde nos explican cómo es posible que después de tanto tiempo, de tantos siglos, de tantas traducciones, se mantenga. Pero volvemos a lo mismo, es inspiración divina. El Señor no permite que se cambie la idea, no permite que se cambien las palabras, ni que se le quite, ni que se le agregue nada. Por eso también nos recalca, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando en la Biblia vemos que se recalca algo en distintas partes de la Biblia, es porque es algo muy importante, es algo que debemos de tener presente y estar recordando con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque para el Señor es importante que nosotros retengamos esa palabra, que nos quede bien grabada. ¿Para qué? Para poderla poner por obra. Hay también en Hebreos, algo que nos dice acerca de la palabra de Dios. Nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos los dice Hebreos 4:12. Entonces fíjense, la palabra primero es viva y eficaz. Después
es más penetrante que una espada de 2 filos. Es decir, nada la detiene. Alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. ¿Por qué? Porque puede haber quienes tengan un alma muy corrompida y un espíritu ya cauterizado, y aún así en esa situación la palabra va a ser eficaz, va a hacer su propósito. Y nos dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos la Biblia, no sé si le ha pasado, está pasando por una situación, un desánimo, un problema, tristeza, melancolía, pérdida, y la palabra siempre nos va a dar ese consejo, esa palabra que necesitamos, esa ayuda, ese ánimo. Y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo sabía que era lo que yo necesitaba oír? Pues es que es la palabra, viene de Dios, y quién mejor de Dios para conocernos a cada uno. Amén. Pero también nos dice que debemos de tener cuidado en el día postrero. ¿Por qué? Dice, el que me desecha y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué nos quiere decir? Si no hacemos caso a lo que nos dice la palabra, toda esta palabra completita va a servir para juzgarnos. Porque sabiendo lo que teníamos que hacer, no lo hicimos. Porque habiéndonos dejado la guía, no la seguimos. Mas sin embargo, nosotros estamos aquí, estamos todavía a buen tiempo de corregir el camino si es que nos hemos apartado, aunque sea un poco, porque hay veces que, recuerde, somos sabios y entendidos en nuestra propia opinión, pero hay que pedirle al que sí sabe esa opinión. ¿Qué opinión tienes tú de mí, Señor? ¿Qué necesito corregir? ¿Qué necesito cambiar? Muchas veces decimos, es que yo no sé en qué le he fallado. No, sí sabemos. Diario, cada día, sabemos lo que hacemos. Y hay veces que ya que lo hicimos, decimos, ay, Señor, perdóname, porque yo no debía haber actuado así. Porque yo no debía haber hecho esto. Pero es muy distinto reconocerlo a ignorarlo, a hacer como que nadie me vio y no pasó nada. ¿No? Así es. Entonces, pues debemos de tener cuidado en todo esto, hermanos. Y mire, el Señor me daba todo esto la semana pasada. Decía, Señor, pero si ni siquiera no me han dicho que yo vaya a compartir. Pero yo la noto, Señor. Tú sabes cuándo va a ser. Tú sabes para qué momento va a ser. Y el Señor, cuando da una palabra a alguien, es porque sabe que al menos una persona requiere o necesita de esa palabra. De saber que hay alguien que está ahí al pendiente, que ve todo. No le hace que los ojos humanos no lo vean, pero Él sí lo ve. Está al pendiente y obra en toda situación, para bien. Amén. Amén, hermanos. Miren, tal vez fue una palabra corta, tal vez no fue un mensaje muy extenso, pero es lo que el Señor quería compartir con su pueblo. Y no porque este pueblo no sepa de la palabra, porque este es un pueblo maduro. Mas sin embargo, a veces es necesario recordar. Dice el Señor que va a repetir su palabra tantas veces como sea necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces hay quien necesita de esa palabra
que ya ha leído la Biblia, pero de momento no lo